Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 13 minutos aquí en Majestad Radio, más adelante también enlazados con Majestad Televisión, y vamos a abordar un tema que generó enorme preocupación entre los ciudadanos hace ya casi cerca de un mes, lo estábamos comentando previamente, y que fue la denuncia de una agresión sexual ocurrida a una estudiante del colegio Dillon, acá en la ciudad de Quito, caso que generó también reacción de los estudiantes, de los jóvenes principalmente. Posteriormente se conoció también sobre la detención del presunto agresor, pero nosotros queremos mantener, Silrad, el tema vivo aquí en la memoria de nuestros amables oyentes. Como tiene que ser, porque esto es un caso que merece todo el peso de la justicia, que merece realmente hacerlos reaccionar. Como conversábamos previamente, Néstor, decirles que realmente esto no puede pasar. Es una niña que está yendo a su colegio, es una niña que está yendo a estudiar y que ha sido violentada sexualmente. ¿Qué es lo que nos pasa? Y esa es la primera pregunta que le queremos trasladar precisamente a nuestra invitada. ¿De quién se trata? Erika Corral, ella está ya lista con nosotros. Tú le ibas a presentar, me he adelantado, así es que por favor. No te preocupes, Erika Corral, psicóloga clínica, joven profesional, pero con muchísima experiencia también en el abordaje de estos temas, porque, vuelvo y repito, no se debe dejar de lado situaciones tan difíciles como la que enfrentó en su momento esta joven estudiante del colegio Dillon. ¿Cómo entender este fenómeno? Y digo fenómeno cuando hablamos de la violencia contra la mujer, una situación que pudiera parecer, pero traída de los cabellos, que ocurra en el transporte escolar. Erika, bienvenida, muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No, para mí es un gusto estar aquí y hablar de estos temas tan importantes que considero que todos debemos conocer al respecto, ¿no? Justamente sí, para hacer algo como sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Preguntas. Bueno, es un tema bastante amplio, pero yo diría que es la sociedad en sí, cuáles son los mensajes que nos deja, ¿no es cierto? Entonces, si desde un inicio nosotros estamos siendo criados muy diferente, ¿no? Hombres y mujeres, en base a estos estereotipos de género que suelen ser muy dañinos, tendemos a pensar que las mujeres a veces estamos bajo el control o somos propiedad de muchos hombres, igual los niños, niñas, de los adultos, ¿no es cierto? Entonces estamos en esa lógica como de verticalidad, de que hay alguien superior y hay alguien inferior a quien puedo yo someter, exactamente, y hacer este tipo de cosas tan dañinas, ¿no? Eso para mí es lo principal y por eso la educación es primordial en estos temas. Eso sería lo principal que hay que hacer, ¿no? Ir como que desmontando estos estereotipos, estas creencias que legitiman de cierto modo esta manera de actuar. Erika, ¿cómo vamos haciendo esto cuando vivimos en una sociedad tan compleja, en una sociedad tan violenta, en la que, como decíamos, una niña que va a estudiar pues ya ni siquiera está a salvo en su colegio, porque resulta que es violentada, que es violada sexualmente y que su agresor pues hasta el momento en la impunidad, ¿no? Porque sí, y no solo eso, Silrad, sino que el agresor es quien está llamado a protegerla en su momento, es decir, a trasladarla de manera segura desde su lugar de residencia hasta el plantel educativo. Bueno, justamente me parece importante lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Hablar de estos temas y que cada vez se vayan ampliando más estos espacios, ¿no? Es súper importante, y lo dice incluso Save the Children, que en países en donde se ha implementado la educación sexual como parte del currículum, o sea, ya no es una cuestión de un taller por ahí una o dos veces en el año escolar, sino es parte ya del currículum. Y ¿qué pasa con las niñas, con los niños? Ellos también van adquiriendo conocimiento acerca de sus derechos y cuáles son los límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar otra persona conmigo, hasta dónde puede llegar un adulto conmigo. Entonces, eso es súper importante y, como decía, desmontar todos estos estereotipos.
Ahora yo quisiera preguntarte sobre el tema también, porque en efecto es este personaje, este acusado, el encargado de llevar y traer de su casa a esta niña, debe estar viviendo un tema también de acoso, un tema de revictimización, definitivamente. Entonces yo quisiera preguntarte qué es lo que pueden hacer ya las autoridades, porque definitivamente cómo le ponen a salvo yo creo que esta jovencita que debe estar afectada totalmente psicológicamente, que necesita recibir ayuda, porque aparte de eso, no seamos ingenuos, porque sabemos que en los colegios también hay un tema de estigmatización con las jóvenes. Entonces, ¿cómo evitamos todos estos problemas de revictimización? ¿Qué es lo que deberían estar haciendo ya las autoridades, que vemos que no están haciendo en absoluto lo que deberían hacer, porque esto debió haberse manejado con mano dura desde el inicio? Este señor debió haber sido separado mientras se realizaban las investigaciones. ¿Qué estamos haciendo mal y qué es lo que deberíamos hacer, doctora? Bueno, desde el principio tenemos el conocimiento de que no se aplicaron los protocolos adecuados, ¿no es cierto? Cuando la víctima denunció, de alguna forma dijo lo que le estaba pasando, no se activó ningún protocolo, no se hizo la denuncia inmediata, no es que tuvo el acompañamiento psicológico primordial e inmediato, ¿no? Sí, y eso, ¿qué es lo que permitió? Que el delito ya no sea flagrante, ¿no? Que el agresor pueda huir, por decirlo así, ¿sí? Pueda huir y el protocolo no se cumpla debidamente. Entonces ahí ya estamos hablando de revictimización, porque no escuchamos a la víctima, le dimos la espalda en un inicio, ¿no es cierto? Y ¿qué es la revictimización? Para entender. Eso le iba a preguntar, ¿sí? Para que se entienda. Claro. Antes de decir qué es la revictimización, a mí me parece súper necesario también hablar de la victimización en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona pasa por alguna situación, una experiencia que pone como un freno al curso normal de la vida, de la vida de esta persona, y causa sufrimiento, estamos hablando de victimización. Ahora, cuando hay otra persona que es la encargada de cometer un delito, de agredir a la víctima, entonces, bueno, ahí, si es que existe una denuncia, estamos hablando que la víctima ya entra en una relación con la justicia, ¿no? Con el sistema legal, ¿ok? Y si este sistema legal es maltratante o vuelve a vulnerar a la víctima de diversas formas, entonces estamos hablando de revictimización. Ahora que ya cuando pasa un hecho como este, mucha gente comienza a hablar, ya también los medios comienzan a hablar, ya están involucrados otros actores, ya la revictimización no podemos hablar únicamente en el ámbito legal, ¿sí? Porque todos como comunidad, como sociedad, estamos brindando una respuesta. Entonces ahí también es necesario mencionar que tanto medios de comunicación, otros profesionales que pueden estar acompañando a la víctima, como claro, psicoterapeutas, otros profesionales, qué sé yo, de abogados, abogadas, incluso el Estado mismo puede estar revictimizando, ¿no? Igual la sociedad en general, con todos los comentarios que hacemos día a día sobre estos casos. ¿Cómo vemos esta revictimización por parte del Estado? Al ver, tal vez se me ocurre que no hay una protección real a la víctima. ¿Cuáles son estos ejemplos que nos muestran que en lugar de que la víctima sea protegida, está siendo revictimizada? Bueno, el Estado, que es el encargado también, bueno, junto también con la ciudadanía, de realizar políticas públicas para la protección igual de las víctimas y para erradicar la violencia en general, no hace lo que le corresponde. Por ejemplo, poner presupuesto para sensibilizar más a los funcionarios públicos que son como el primer filtro en el momento de una denuncia, ¿no es cierto? Cuando la víctima va al UPC y el policía le dice, no, vaya nomás a su casa, no, algo ha de haber hecho, no vaya a hacer las paces con su marido. Entonces, y eso vamos encontrando en los diferentes niveles, ese tipo de discursos, ¿no es cierto? Ahora, eso es revictimizante. Y eso mi querida doctora, perdón que le interrumpa, pero en ese momento, en el momento en el que esta niña es violada, ella le cuenta a una de sus compañeras, me violó. ¿Qué
es lo que pasa ahí? Porque definitivamente hubo ya un testimonio, le cuenta, le explica, y no hay una reacción por parte de nadie. El tipo prácticamente queda resuelto, queda sin tener ningún tipo de castigo, de detención, cuando ya hubo un testimonio adicional. Las autoridades definitivamente ni del colegio pudieron hacer absolutamente nada. ¿Qué hace una niña de su misma edad? ¿Qué le dice una niña de su misma edad a que acaba de escuchar este testimonio? Igual los compañeros. ¿Qué es lo que se podía hacer y las acciones que también debían tomar las autoridades en el colegio? Es que lo que también indigna es eso, que no hayan tenido una capacidad de reacción las autoridades del colegio Dillon, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa con estos colegios emblemáticos, con estos colegios grandes? Que lo que están tratando es de tapar lo que pasa y de alguna forma de esconder estas situaciones para que la imagen de estas instituciones no resulte afectada, y entonces quien resulta afectada es la víctima, y en este caso de una violación sexual. Bueno, aunque haya habido un testimonio, pero a otra persona, a otra compañero o compañera, no podemos como responsabilizar, ¿no?, a la persona que escuchó el testimonio, en este caso a la compañera o compañero, porque estamos hablando de que es una persona de la misma edad que también puede estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces sí nos corresponde a los adultos más bien actuar y también ir sensibilizando, ¿no? Haciendo todas estas campañas, talleres y todo para que los niños sepan, como decía, cuáles son sus derechos, los adolescentes, y puedan saber que lo que me está contando mi compañera es algo, primero, importante, algo que tengo que escuchar y algo sobre lo que hay que actuar. Pero aquí el error es definitivamente de los adultos, porque hay protocolos establecidos, hay protocolos claros. ¿Pero qué adulto si el adulto que estaba ahí era el violador? Claro, pero cuando ya la víctima denunció no estaba únicamente el violador, supone que también estaba la directora. Entonces, ella también tenía conocimiento. Una directora entonces que está escondiendo y que trató de alguna forma de tapar lo que pasaba, doctora. Mira, yo no podría decirte exactamente qué pasó porque eso ya corresponde a las investigaciones correspondientes en términos legales, ¿no es cierto? Pero si es que no hubo esa actuación, obviamente es la persona responsable. Se dice también por ahí que incluso no permitió quería que la niña salga tapada, como para mantener el prestigio del colegio. Por Dios, imagínate tapar a la niña. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué tipo de planeta estamos viviendo? O sea, escondámosle a la pobre muchacha como si ella hubiese sido la causante o como que ella hubiese sido la que pidió ser violada. Háganme el favor. Y eso es justamente revictimizante. ¿Y qué va a pasar después? Con todas estas cuestiones, tal vez la niña, la adolescente, va a poner un freno al proceso legal, porque está recibiendo todas estas vulneraciones nuevamente, reviviendo el trauma, reviviendo los sentimientos, y va a dejar ahí las cosas. Después nos preguntamos por qué es que las víctimas no denuncian. Pues aquí está la respuesta, por todas las respuestas sociales que nosotros brindamos a las víctimas. Aprovechando y tal vez luego podamos regresar a este tema, yo sí quisiera, antes de que se nos pase, hablar sobre el tema de la agresión que sufrió esta joven reportera que estaba transmitiendo en vivo y que recibe una nalgada por parte de un tipo, de un desadaptado social, mientras ella realizaba una cobertura periodística. Pues no sé cómo llamarlo, Néstor, realmente no tengo un calificativo para este personaje, a este abusivo que coge y le da con su mano en el glúteo, que la golpea, que le da la nalgada. Pues, ¿qué hacemos en estos casos? Estamos viviendo un tema ya de un abuso extremo, un abuso público, una mujer que está trabajando, que se está transmitiendo en vivo y que de repente la nalguean, por Dios. Sociedad. Exacto, te dan el derecho, de alguna forma se legitima el derecho de que una mujer está por ahí y yo le puedo coger y meterle la nalgada. ¿Qué es lo que pasa ahí, doctora? Bueno, a veces pensamos que todas estas personas que realizan estos actos tan reprochables, tan desagradables, son personas que tienen algún problema de personalidad, algún problema, algún trastorno, ¿no? Y no es así necesariamente. No digo que no hay, pero más que tener un trastorno es simplemente normalización, o sea, conductas normalizadas, porque como tú decías, está permitido que se realice esto porque pensamos que
la mujer que está sometida al hombre, en términos generales, no digo que todos, por favor, que todos los hombres hacen eso, que la mujer debe dejarse hacer este tipo de cosas, o si el hombre tiene la necesidad, entre o el comillas, poder, o el poder exactamente de hacerlo, lo va a hacer. Y eso es justamente, a ver, todas estas representaciones sociales que tenemos alrededor del género, de lo que hace un hombre, lo que hace una mujer, van a influir psíquicamente en las personas. O sea, va a crear personalidades, va a crear subjetividades, va a crear formas de ser y de actuar en el mundo. Entonces, vamos normalizando ciertas cosas y se van dando estos actos. Y hay que tener muy en cuenta que sí, que esto no es una cuestión simplemente de acoso, sino es abuso, porque, bueno, existe el tocamiento, le tocó una parte privada que nadie tiene el derecho a hacerlo. Claro. Entonces no estamos hablando de un simple acoso callejero de palabritas, que también es igual grave. Erika Corral, psicóloga clínica, nuestra invitada en esta mañana, y ya en la última parte, porque tenemos breves instantes o un par de compromisos adicionales invitados para hablar de otros temas, sí me gustaría, y ya lo anticipó nuestra invitada, decía, bueno, abrir espacios como este, reflexionar sobre el tema siempre será fundamental y un aporte para abordar esta problemática. ¿Qué hacer con quienes tengamos quizá una hija, hijo, adolescentes, para poder trabajar en este tema de la concienciación, pero además en la educación? Hoy en día que los jóvenes salen que a reuniones, lo hablábamos ayer o antier, a reuniones, a fiestas, cómo tratar y abordar como padre de familia estos temas con nuestros hijos y sobre todo con nuestras hijas. Uh-huh. Bueno, como padres creería yo que sí, seríamos los primeros encargados, ¿no? Somos como la primera escuela, entonces desde la crianza, desde cuando son súper pequeñitos y nosotros vamos diciendo, a ver, hijita, tú tienes que jugar con tales juguetes, a la cocinita y todo, que no está mal, ¿no? Pero ¿por qué no poner a ser un hombre también? No está mal siempre y cuando no sea visto como un rol de género. Un rol de género, siempre y cuando, claro, o sea, ese mismo juego puede hacerlo un varón, ¿no es cierto? Entonces ya no sería una cuestión de rol, porque no lo hace solo hombres o solo mujeres, ¿no es cierto? Entonces ampliar estos espacios, porque desde ahí vamos dando mensajes a los niños, a las niñas, y van a crecer con ese mensaje y después van a actuar en base a esos mensajes. Y por eso es que justamente muchos hombres creen tener el derecho de someter a las mujeres de una forma sexual o tal vez también con agresiones físicas. Igual los adultos a los niños, ¿no? Claro. Bueno, me parece súper importante lo que nos ha dicho nuestra invitada en esta mañana, 7:30. Saludamos cordialmente a quienes nos siguen y ya están enlazados con Majestad Televisión. El tratar estos temas de frente, de la manera más sincera, pero también poder conversarlo ya al interior de nuestras familias, ya en la intimidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, y poder generar mayor conciencia. Totalmente válido el haber abordado este tema y por supuesto también totalmente válido lo que nos ha sugerido y los puntos de vista de nuestra invitada, la psicóloga clínica Erika Corral. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a la doctora. Son ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Son temas que vamos a seguir abordando porque realmente los necesitamos como sociedad y tenemos que abordarlos de frente, Néstor. Muchas gracias a la doctora. Son las 7 con 31 y esto es El Mundo a las 6. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983-623629. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos.
Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Estamos de vuelta aquí en Majestad Radio y Majestad Televisión. Gracias por seguir junto a nuestra compañía desde las 6 de la mañana informando sobre lo que sucede en el Ecuador y en el mundo, además los temas de interés en cada jornada. Yo lo decía previamente, esta semana se cumplió y recordamos el Día del Tapir, una especie que habita en las zonas amazónicas principalmente, en buena parte de Sudamérica, y vamos a abordar este tema no solamente relacionado con esa especie, sino también desde la conservación. Hoy día viernes abordando otras materias también que son necesario tratar o que es necesario tratar aquí en este espacio. Y saludo a un buen amigo de la casa, Rafael Arias, zootecnista del Zoológico del Coca, y vamos a referirnos en primer lugar al tema que nos ha convocado en esta mañana, el Día Nacional del Tapir, de esta especie, y sobre todo, bueno, conocer un poquito más, pero también sobre lo que está ocurriendo en lugares como la provincia de Orellana, la provincia de Sucumbíos, en cuanto tiene que ver a la conservación y también al tráfico de especies. Empiezo preguntándole, mi estimado Rafael, acerca de la importancia de esta especie. Hablemos del tapir. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, hola Néstor, hola amigos de Majestad y a todo el Ecuador. Muchísimas gracias por la apertura que nos dan para tratar estos temas que para nosotros que trabajamos en conservación son vitales, ¿no? Entonces, sí, justo como Néstor lo mencionaba, el 9 de mayo nosotros celebramos lo que es el Día Nacional del Tapir. Hay que hacer como una consideración, porque también existe un Día Internacional del Tapir, que es el 27 de abril, pero el Ministerio del Ambiente con otras instituciones de conservación han decidido que el 9 de mayo sea el Día Nacional en Ecuador. Ecuador es un país pequeño, pero que está dentro de la lista de los países megadiversos. Solo antes eran 12 países los megadiversos, ahí incluye India, está Estados Unidos, está Brasil y está Colombia, pero Ecuador, en lo pequeño que es, está dentro de esta lista de países en donde existe más cantidad de plantas, más cantidad de animales, y por ende la naturaleza está como más en estado puro. Ecuador
tiene, para hacer una puntualización, al menos en la actualidad 2 especies de tapir. En el mundo existen 4 especies de tapir. Hay uno que vamos a comenzar desde el más lejos, que es el Tapirus indicus, que está en Malasia, en el sudeste asiático. Hay el Tapirus bardi, que está desde el sur de México hasta el norte de Ecuador. Ya no ha habido registros en Ecuador, pero hace 20, 30 años sí había registros de este tapir. Y este tapir estaba más o menos como desde el noroccidente de Pichincha, pasando por Esmeraldas, toda la cordillera del Chocó y Centroamérica. Y los que sí tenemos registros de estas 4 especies que hay en el mundo, el Tapirus pinchaque, que es el tapir de los Andes, que está, digamos, Papayacta, todos los páramos, y el Tapirus terrestris, que es el que nosotros habíamos hecho una publicación, que es el tapir de la Amazonía, ¿no? Que está en todos los 8 países de Sudamérica que tienen Amazonía. Entonces, es una especie muy importante porque es el mamífero más grande de Sudamérica. Solo tiene un depredador natural, que es el jaguar, y lastimosamente las actividades humanas lo afectan mucho, pero no tiene algún competidor natural. Y debajo de él hay especies que se llaman especies sombrilla, porque el accionar del tapir, la forma de vivir de él, hace que muchas especies puedan habitar. Es como un indicador. Si hay tapir, existen muchísimas otras especies, porque él necesita espacios grandes, y el accionar, como yo decía, en su forma de vida, entonces él tiene muchas características peculiares de conservación que hace que muchas especies vivan si él está presente. Claro. Ahora, cuando hablamos, Rafael, de tapir, yo lo decía, y en función y en honor al tiempo, es necesario referirnos a la conservación de nuestras especies. Usted que está a diario en esta misión, en esta tarea en nuestra región amazónica, ¿qué nos puede decir acerca de este tema? Y también, sobre todo, quisiera conocer acerca de cuán frecuentes hoy en día son los casos de tráfico de especies, sobre todo aquellas que son propias de nuestra región amazónica del Oriente. Mira, lastimosamente Esmeraldas y Orellana se pelean un puesto penoso ahí en el primer puesto de tráfico de especies, de especies que salen de su hábitat, ¿no? Este tráfico de especies, sobre todo en Orellana, que nosotros trabajamos, yo desde mi punto de vista ya no se da mucho como para la mascotización, que es sacar un monito y llevarlo, que todavía existe. Pero lastimosamente el desarrollo de las ciudades, la fragmentación del hábitat por carreteras, la ampliación de la frontera agrícola, le ha dejado a los animales con menos espacio. Entonces, la fragmentación del hábitat y la expansión de la frontera agrícola, la fragmentación del hábitat, demarcan el hecho de que los animales se les fractura su territorio y tienen que salir, ¿no? Nosotros, más o menos desde el 2011, que tenemos una estadística, el año que más animales nos han llegado son 250 animales. Nosotros funcionamos como centro de rescate, y con los animales que no pueden ser reinsertados hacemos exhibición, hacemos educación ambiental, y hemos tenido hasta 254 animales en un año, lo que quiere decir que cada día y medio nos llega un animal. El año anterior fue un poco bajo, gracias a Dios, porque realmente no es que a nosotros nos guste recibir animales, pero fueron 174 animales, lo que quiere decir que cada 2 días llega un animal, que por eso hay que tener bien claro que los centros de rescate son muy importantes. Claro. Para mí, tan importantes como una escuela, como un colegio, como un hospital, muy importantes porque el Ecuador es un país megadiverso. El Ecuador es un país que puede basar su economía en la naturaleza, y que si nosotros no le damos la importancia a los animales que salen de su hábitat, nadie lo va a hacer. Entonces, claro, si no existieran los centros de rescate, ¿a dónde fueran los animales que te estoy contando, no? Y es que, Rafael, si hoy no nos preocupamos de esto, ¿qué va a pasar de aquí a 10, 20, 30 años? Ya no tendremos estas especies y ya no seremos megadiversos.
Claro que sí, el problema es que nosotros pensamos que la naturaleza es la montaña que vemos. Pensamos que cuando nos paramos acá en el Coca, que he tenido la oportunidad de conversar contigo acá en el malecón del Coca, ver el río y ver al frente la selva, eso es la naturaleza, pero realmente la naturaleza está en cada plato de comida, porque si, bueno, acá comemos desayuno patacón, ¿no? Pero es una planta el patacón. Cuando te duele la barriga, te dan una agüita de manzanilla que termina siendo una planta. Muchos principios activos de las pastillas salen de las plantas. O sea, la naturaleza es lo que sostiene a nuestra sociedad. Y a ratos nosotros creemos que la naturaleza es como que irnos a Mindo, como que irnos, no sé, a Papayacta. Y no, el agua que llega por las cañerías del agua potable que llega a Quito es gracias a que estamos cuidando los páramos y a que estamos cuidando las lagunas. Entonces, estamos inmersos en la naturaleza, y a veces los humanos no entendemos eso. ¿Y cómo está el tema del financiamiento? Rafael, usted hablaba acerca de la importancia de estos centros de rescate de nuestras especies. Usted trabaja en uno de ellos. ¿Cómo está el funcionamiento? Porque en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de conversar acerca de la falta de recursos y recuerdo que fue por un tema del zoológico de acá de Quito. No estoy diciendo que no haya recursos, pero quizá hace falta más, siempre es insuficiente el trabajo que se desarrolla, o por lo menos los recursos con los que cuentan los profesionales que están en este tipo de centros para poder atender la demanda cada vez más creciente de especies que llegan lesionadas, agredidas, etcétera, etcétera. Mira, respecto al financiamiento, es triste de decirlo, y los financiamientos, nosotros como COCASO, nosotros tenemos el financiamiento porque somos un zoológico municipal. Entonces tenemos fondos fiscales para hacer la conservación, y el GAT municipal de Francisco de Orellana, dentro de sus políticas, cuida el patrimonio natural, ¿no? Entonces hemos vinculado la conservación a la educación ambiental, y es por eso que tenemos presupuestos. Pero como yo te contaba la otra vez, en la pandemia sobre todo, y a nivel de país, los centros de rescate y los zoológicos, desde mi punto de vista muy sincero, lo hacen por altruismo. O sea, esto es un descuido total del Estado. El Estado te entrega los animales y hasta ahí llega su responsabilidad. También te dan una patente, te emiten una patente, pero los centros de rescate que hacemos conservación, lo hacemos por amor. Y muy pocos, por ejemplo, yo digo, el zoológico de Baños, por utilizarlo, tiene un buen número de visitantes, pero de ahí el zoológico de Quito, salimos ahí como tablas, por así decirlo, y es con las justas, ¿no? Y entonces siempre se está buscando financiamiento en ONGs, se está buscando proyectos de educación ambiental para que haya aportes de ciudadanos, se hace apadrinamientos, pero Rafael, yo conozco la mayoría de administradores y lo hacen, como te digo, por altruismo, o sea, por amor a la naturaleza, y es un trabajo que te da mucha gratificación. O sea, es como que tú no conoces a una persona que trabaja en un zoológico, pero cuando la conoces es como que ha sido amigo de toda la vida, o sea, y es capaz por la misma pasión por la naturaleza. Pero sí hace falta que el Estado, ¿no? Como Estado, nos demos cuenta de la importancia que tiene la naturaleza y que esto es vital para poder conservar las especies. Saludamos cordialmente a quienes siguen este diálogo desde la región amazónica, aquí con Majestad, a través de nuestra transmisión en Facebook Live y también en YouTube. Ustedes más adelante pueden también seguir esta entrevista, este diálogo, compartirlo, por supuesto, y conocer más detalles de lo que está pasando. Cerremos, por favor, Rafael, con una última inquietud. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las especies más amenazadas en este momento, sobre todo si hablamos desde la región amazónica o con realidades totalmente diferentes? Usted lo decía, desde la provincia de Esmeraldas. Néstor, mira, ahí es como que para hacer una puntualización, existen especies que están en categorías, ¿no? En peligro de extinción, en categorías vulnerables, como que existen categorías dentro de algunas clasificaciones a nivel internacional. Y hay una especie emblemática de acá de la Amazonía, por ejemplo, que es el mono araña,
El mono araña solo vive en árboles desde 30 a 50 metros de altura. Y esos árboles son los más grandes y esos son los con los que se tala primero cuando se llega a un bosque. Entonces, cada vez que la frontera agrícola se amplía, cada vez que fragmentas el bosque, por ejemplo, el mono araña sufre mucho. Las tortugas charapas, por ponerte otro ejemplo, el río Napo ahora termina siendo una hidrovía, ¿no? Por la explotación petrolera y todo esto. Entonces, las olas que generan las embarcaciones dañan las playas. Y las playas son el lugar donde se hace desove de las tortugas. Entonces, hay actividades pequeñitas que nosotros no nos damos cuenta, o a veces muy grandes, que nosotros no nos damos cuenta y que afectan mucho. En un año, en el año 2017, nosotros pudimos reinsertar 120 tortugas charapas con WCS, con una ONG que trabaja mucho acá en el Parque Nacional Yasuní. Y reinsertamos con teletransmisores y todo. Pero cuando fuimos a un decomiso, encontramos 4.500 huevos de charapa que iban a ser comercializados. Entonces ese año perdimos 4.500 a 120, o sea, esto es de todos los días, es una lucha muy grande y las charapas son, por ejemplo, en diciembre es época de desove y la gente de acá por idiosincrasia consume huevos de charapa y entonces viajan incluso a los puntos donde hay huevos de charapa. La guanta también antes se la comercializaba a nivel de los agachaditos, ¿no? De los locales que venden en las calles, los restaurantes estos. Y hay algunos pueblos donde todavía se consume y lastimosamente esas serían como que las especies que están más amenazadas y obviamente el tapir porque es una especie muy grande, ¿no? El tapir, como dato ahí pequeñito para que cause admiración, el tapir puede llegar a 200, 300 kilos, tranquilamente puede llegar a pesar 5 quintales y la gestación del tapir son 13 meses. Wow, o sea, es enorme. Un mes. Claro. Enorme. Bueno, Rafael, no quiero pecar de pesimista, muy interesante sus puntos de vista, sus apreciaciones, y solo confiamos en que los gobiernos autónomos descentralizados también le pongan atención a estos temas. Gobiernos especialmente localizados en provincias como las amazónicas, en algunos lugares del litoral ecuatoriano también, que se ocupen de atender esto. El gobierno central a través del Ministerio de Ambiente, que muchas veces... Y es increíble, pero el gobierno central no tiene ni para la salud de las personas. Allí entendemos lo que nos dice nuestro invitado, Rafael Arias. ¿Cómo va a tener para atender especies animales, a pesar de la enorme biodiversidad que tenemos? Rafael, muchísimas gracias, buen fin de semana y ojalá ya nos veamos algún momento de manera personal. Muchísimas gracias por la apertura y solo un pequeño mensaje que los animales del bosque son del bosque, ni se compran ni se venden, ellos deben permanecer en el bosque. Me quedo con esto último, Rafael Arias, nuestro invitado a esta hora de la mañana. Exactamente mi última acotación nada más respecto de esta importantísima entrevista con Rafael Arias, de decirle que es importantísimo lo que acaba de decir, el tema del tráfico de especies, tenemos que evitarlo, tenemos que cuidarlas, tenemos que protegerlas, y me gustaría también leer algunos mensajes que le han llegado de apoyo a nuestro invitado. Tenemos por aquí Samantha Lozada, qué orgullo, Rafael Arias, eres grande. Alexander Pauquer, felicitaciones, Rafa, sigue haciendo tu trabajo. También tenemos otro de los mensajes, sigue haciendo todo bien, Rafa, muchas felicitaciones, gran labor. Vivi DJ DG nos dice, está en nuestras manos garantizar el sostenimiento de la vida de la tierra, somos responsables de nuestro futuro y también de cada acción en diferentes niveles. Cuenta con nosotros, aplaudo el trabajo que se realiza en el zoológico del Coca, excelente labor, así es que continúe trabajando así, siga por favor protegiendo a nuestras especies fundamentales también para el planeta, valoramos mucho su trabajo y el espacio está abierto siempre para él. Qué bueno que cuando hablamos de estos temas también nuestros amables oyentes se sintonicen, se unan, participen, comenten, y esa es nuestra tarea también, poder poner sobre la mesa y aquí frente a ustedes, amigas y amigos, temas igual de importantes que hablar de la política. A veces como que decimos, bueno, ¿qué pasó? Hoy no hablaron de política. Bueno, es que hay temas igual o más importantes y esa es nuestra tarea. 7 de la mañana con 51 minutos.
Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. De la mañana con 54 minutos. Esto es El Mundo a las 6 y es momento de hablar de un tema importantísimo. ¿Qué va a hacer usted el día miércoles 18 de mayo? Pues aquí le tenemos el plan perfecto. Es el Día Internacional de los Museos y para hablar sobre este tema ya tenemos a nuestro invitado Francisco Arrieta. Nos ha dicho que con toda la confianza le digamos Pancho Arrieta, así es que bienvenido a este espacio. Por favor, cuéntanos qué es lo que va a haber este 18 de mayo. ¿Qué vamos a ir, qué podemos hacer las familias? Porque entiendo que va a haber visitas guiadas incluso la noche en el museo, que a mí me parece espectacular. Adelante, por favor. Correcto, gracias Silrat, gracias Néstor por la invitación. Pues en efecto, para nosotros es un gusto como universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dentro de los espacios tenemos el Centro Cultural y en este espacio están 4 espacios patrimoniales, 2 museos, un memorial y un archivo histórico. Normalmente estos espacios están abiertos al público, sin embargo el 18 estamos haciendo un día especial, ya que en todo el mundo más de 37,000 museos se abren. Hay museos que tienen costo y en esta ocasión va a ser gratuito, en el caso nuestro no, pero lo hacemos con un circuito especial, no solamente en los espacios del Centro Cultural, sino también en la Facultad, por ejemplo, de Ciencias Naturales y Exactas. Abre espacios que están cerrados, normalmente son museos de investigación, pero se abren específicamente este día. Por ejemplo, van a poder ver murciélagos, van a poder ver sapitos, van a poder ver hongos en microscopio, van a poder ver algo, tenemos un herbario. Son algunos espacios que la gente va a poder ver. Vamos a tener 2 jornadas, la una es en la mañana de 10 de la mañana a 5 de la tarde, que está dirigido a la comunidad PUCE, y de 6 de la tarde a 10 de la noche está abierto a todo el público.
Qué interesante. Ahí está lo diferente, de 6 a 10 de la noche, por eso lo de la noche en el Museo de la PUCE, ¿no? Exactamente, por eso mismo. ¿Cuáles van a ser los costos que ustedes van a manejar? ¿Cómo se va a realizar el tema de la entrada? También van a tener procesos de bioseguridad. ¿Cómo han previsto este evento? Así es. Bueno, primero los costos son, como les mencionaba antes, gratuito. Pueden ingresar si gustan a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como Centro Cultural PUCE, y pueden pues verificar lo que les estoy comentando ahora. Las medidas de bioseguridad, bueno, siempre con la mascarilla, vamos a hacer grupos de 15 personas, lo importante es que la gente vaya llegando y van ingresando en este número de grupo para que recorran todo el circuito y puedan empezar por el Centro Cultural y continuar con todos los otros espacios. Chévere, me parece una actividad súper interesante donde además vamos a tener la oportunidad de aprender y de aprender de una forma dinámica. ¿Y qué van a poder encontrar los visitantes, Francisco, ese día? Correcto. Nosotros, bueno, dentro de los museos, específicamente en el Centro Cultural, tenemos bienes únicos, ¿no? Ajá, estoy viendo en Instagram. Exacto, parte de nuestra historia reposan en estos museos. Mucha gente y a ustedes les debe pasar que cuando uno viaja, les dicen, bueno, ¿y conociste algún museo? ¿Conociste algún teatro? Porque sí, es parte de la historia del lugar a donde van. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el Museo Jacinto Gijón y Camaño, que es uno de los mejores museos a nivel regional. Entonces, a nivel tecnológico, tiene un recorrido muy interesante y pueden encontrar etnografía, escuela quiteña, arqueología. Tenemos algunas colecciones y algunos acervos que la gente, claro, al llegar entienden. Por ejemplo, si ustedes quieren ver el sombrero con el que se atribuye el asesinato de se me fue en este momento, pero tenemos muchas cosas que ¿De quién? Juan José Flores, okay, ya, perdón, se me fue. Me iba a quedar con la duda, no iba a poder dormir si no me... un segundo, pero se le atribuye, por ejemplo, a este sombrero que fue el día en que se lo asesinó. Entonces, son cosas que cuando la gente va y entienden y se les cuenta toda esta historia, se van encantados, ¿no? Maravillados de todo lo que tenemos en nuestro país. Francisco, una pregunta que me parece también importante. ¿Esta programación va a ser exclusiva por el Día de los Museos, ese día miércoles, es decir, la siguiente semana, o va a extenderse durante este mes? Porque, le pregunto esto, también la Universidad Católica, la PUCE, se encuentra involucrada en esta serie de actividades destinadas a reactivar la economía ecuatoriana, acá en la ciudad de Quito específicamente. Hablamos de un bicentenario que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, etcétera, etcétera. Exacto, no, o sea, nosotros específicamente nos unimos a esta actividad del 18 de mayo y como les comentaba, pues vamos a tener este circuito específico. Claro. Pero el Centro Cultural es un espacio que está abierto todos los días. Tenemos ahora específicamente 2 exposiciones, justamente la una es por el Bicentenario, se llama Héroes, una mirada desde el Bicentenario, que está hecho con bienes justamente del Museo Jacinto Gijón y Camaño. Tiene un espacio lúdico, la gente puede ir también pues en horarios de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y pueden conocer de esta exposición. Además tenemos también en el Museo Bilbauer una exposición que se llama Remendando Patrias. También es una contraposición, digamos, con el arte contemporáneo y los bienes de arqueología que tiene este museo. Disculpa, Francisco, no sé si nos podrías repetir cuáles serían los costos, los valores que tendrían que entregar las personas para poder acceder y poder tener todo, o sea, aprender sobre estos museos e ingresar a estas actividades que ustedes están preparando desde la PUCE. Por supuesto, como te decía, nosotros somos un espacio gratuito y específicamente este día tenemos unos recorridos especializados. Entonces lo importante es que la gente trate de estar desde las 6 de la tarde con tiempo, ¿no? Porque seguramente vamos a tener a algunas personas, de hecho en ediciones anteriores ya ha habido bastante gente. Recordemos también que no somos el único espacio que está abriendo. Todos los museos en la ciudad están disponibles para que la gente pueda ir específicamente este día, gratuitos, con recorridos especiales por este día. Entonces es importante que la gente lo conozca.
Ya lo saben entonces, mi querido Néstor, de 6 de la tarde a 10 de la noche, estos recorridos totalmente gratuitos. Vaya usted, vaya con su familia y pues aprenda, conozca y aproveche mucho estos espacios. Día Internacional de los Museos, acá la propuesta de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, próxima semana, agéndelo desde ya y ya saben toda la información al respecto. Reiteramos nuestro agradecimiento a Francisco Arrieta, Pancho Arrieta, ya en confianza, quien es director del Centro Cultural de la PUCE. Enorme la oferta entonces para disfrutar. Así es, ya tenemos plan para el día miércoles 18. Néstor. Sí, seguro que sí. Y bueno, ya llegamos a las 8 de la mañana, incluso nos hemos pasado unos como segunditos. siempre. Ya nos está viendo enojado nuestro compañero Luis Luchito Fernando ya nos ve con cara de suegra, dice. Sí, bueno. Pero bueno, se lo vamos a entregar hoy lo más temprano posible. Agradecemos, como siempre, a quienes se han integrado a lo largo de esta semana con Silrat de vuelta a este espacio informativo y de entrevistas. Nuestro compromiso, seguir trabajando para ustedes con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Y por supuesto, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. El fin de semana dormimos un poquito más y les esperamos el lunes a partir de las 6 de la mañana. Felicidades.